es el municipio de Santa Tecla. Había que irle a preguntar al alcalde Ortiz, mire, ¿y cómo es que eso se permitió? Explíqueme usted. Y son casas nuevas, o sea que no vienen de hace 20 años. Esas no tienen más de 2, 3 años. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. Y no digo que sea el único, pueden haber muchos más. Entonces tú puedes tener la mejor ley, pero si las mismas autoridades encargadas de que se cumpla no lo hacen, por muchas razones, ¿verdad? Muy sospechosas la mayoría de ellas, pues hombre, de nada te sirve. Los países desarrollados son aquellos que tienen leyes de ordenamiento territorial y se cumplen. Los países subdesarrollados tenemos las leyes y no se cumplen. Y por eso somos subdesarrollados. Pero aquí no tenemos ley. Y quisiéramos bueno, la tener tenemos ley, en el área metropolitana y quisiéramos tener ley. Y yo les decía cuando menos... llegue, miren, ojalá la tuviéramos en el plano nacional y que se cumpla. Entonces, ya no es cosa necesariamente de la Asamblea el que se cumpla, ya es parte de las otras instituciones, de los otros funcionarios y del órgano en todo caso judicial. Pero la ley no es mala, volviendo al punto. La ley, aún que se puede mejorar, la ley no es mala. Y sería mejor tenerla que no tenerla definitivamente. Sería mejor tenerla por porque ejemplo, un ciudadano salvadoreño pudiera poner una demanda ante los tribunales a esa autoridad que incumple. ¿Qué pasa? Hay ejemplos muy claros. Y yo lo repito y lo volveré a repetir para que se entienda. El Valle de San Andrés, el Valle de Zapotitán, las tierras más fértiles del Salvador para agricultura. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Viviendas, casas y fábricas en la mejor tierra agrícola del país. ¿Quién lo permite? Pues obviamente los alcaldes, porque son los primeros que dan las autorizaciones. Y fuera del área metropolitana es avalado por el viceministerio de Vivienda. O sea que hay varios culpables. Y donde deberían estar las fábricas, no hay nada. Donde hay zonas residenciales, hay restaurantes, hay burdeles, hay escuelas, todo lo que tú quieras. Y entonces la gente, ¿qué es lo que está haciendo en la ciudad de San Salvador? Abandonándola y yéndose a vivir a 3 o 2 horas en bus, porque ya no pueden vivir en la ciudad. O subiéndose al volcán. O subiéndose al volcán. Entonces, tenemos que tener una ley. Yo lo entiendo, diputada Villalobos, y lo entiendo muy bien. Tenemos que tener una ley, pero si la podemos perfeccionar, bueno, hagámosla lo mejor posible. Tal vez no va a ser perfecta, pero hagámosla buena. Las críticas de la empresa privada, ¿cómo las ven ustedes? Las críticas que hablan que es una ley que no define bien el término propiedad privada en función social, que dice que es una ley que puede llegar a ser expropiatoria y que además la composición del consejo que regiría toda esta ley es una composición inadecuada. Ok. Nacho, yo me quiero centrar en la ley, porque déjame decirte que esta es una ley de país. Ni siquiera aquí estamos pensando en sectores, sino que estamos pensando en todo el país, en desarrollarlo, en evitar que, por lo menos disminuir la vulnerabilidad que estamos viviendo, ¿verdad? Que yo creo que no va a ser fácil. Si nos vamos a municipio por municipio, nos vamos a tardar varios años tratando de rescatar el territorio. Sin embargo, yo creo que nunca es tarde para darle al país una ley, un instrumento jurídico que tenga el Estado. Y te digo, nosotros como FMLN hemos estado dispuestos a aprobarla, inclusive cuando el expresidente Saca estaba en ejercicio. No fue posible. Hoy nosotros estamos a 6 meses e intentamos que todos los partidos políticos responsablemente apoyemos esta ley. Es preocupante, te digo. Nosotros no podemos estar pensando hoy, pulámosla más. Sí, pero lo que yo no entiendo, y esta comisión de municipalismo de la Asamblea está esperando lo que diga el diputado Parker. Si el diputado Parker no dice nada, pues la ley va a morir. ¿Qué hacen los demás partidos políticos? Lo que pasa es que Parker representa a un sector de la empresa privada. A un partido político, y él quedó de llegar a observaciones. Claro, pero no se ha presentado. Bueno, ahora pero, bien, pero con lo que ha presentado la NEP y el Instituto Salvadoreño de la Construcción y otros, ellos reclaman participar en el consejo que va a dirigir el ordenamiento territorial. Nosotros creemos que eso no puede ser posible, porque no pueden ser juez y parte. Históricamente ellos son los que han tenido la libertad de construir donde han querido. El diputado Valiente dice que los alcaldes, déjeme decirte que aquí han habido, ha estado el Ejecutivo,
ha estado No, pero espera. el vice, permíteme un segundito, y los alcaldes. No, solo pero un te digo, pequeño en el paréntesis. COAMS, en la historia del Se ha COAMS, construido donde los alcaldes han dado permiso. sí, pero en muchas veces quien construye lotificaciones, edificios, no lo ha cumplido. Y ahí hemos tenido Sí, la pero historia. los alcaldes, y tienen que, Sí. sí, yo no entiendo por qué un alcalde, si no dio permiso y se construyó legalmente, ¿por qué no manda a derribar esa construcción? O sea, Yo no En entiendo. algunos casos se ha detenido. ¿Cuándo? Pero No por lo conocemos. menos Yo se ha lo he hecho, detenido. yo lo hice. Sí, en Ayutuxte bueno. hay un caso y en, Yo lo hice en un par de Antiguo ocasiones. Cuscatlán hay otro Bueno, que tú sabes el que alcalde todavía... Ortiz, acordándonos de él, que Ortiz, sacó esa sí. lista en el Mira, diario. hay un Sí. edificio. Sacó, perdón, Ejemplo. sacó la Tú lista, sabes que el poder sacó la lista económico a en un veces es el diario más de fuerte gente que que había cualquier construido cosa. legalmente en terreno Es lo que ha más arriba de la sucedido. Cotamil, perdón, más arriba de la Cotamil del volcán de San Salvador. Todos esperábamos que esas casas fueran derribadas, ¿no? Al final me di cuenta de que pagaron la multa y ahí está, y las casas no se van a mover. Mira, yo vivo exactamente en la Cota Mil y yo tengo el 30% construido del terreno, el 30%. Y entonces, ¿cómo es que 200 metros más arriba hay casas de 5 por 20 metros? Donde el jardín no es más grande que la mitad de este escritorio, el tamaño de este escritorio. Entonces, ¿cómo es que se autorizó eso? Lo pongo como un ejemplo porque de esos casos hay muchos más. Entonces, aquí, por muy buena ley que tengas, si no se cumple, pues hombre, de nada sirve. Como nombre. De nada sirve si no se va a cumplir. O sea, Nacho. No, primero tenemos no, que no, generar Nacho. una conciencia. No, mira, la ley hay que hacerla tenemos Sí. que y generar meter una preso al que la conciencia incumpla, por porque eso. tenemos